Doncs curiosament, quan vaig escriure aquesta novel·la, em van passar coses després i les vaig escriure quan vaig escriure la novel·la. És una cosa molt curiosa. El protagonista de la novel·la hereda un castell i un no hereda un castell encara, però no ho descarto. I no, però sí que és veritat que, a veure, el protagonista de la novel·la té una història romàntica molt confusa, que ha tingut la meva descartació, ni molt menys. És veritat que quan vas escriure exageres moltes coses, no? I sí que m'agrada molt el que diu el Xau, que és una novel·la de transició, que és veritat, si les meves novel·les següents no són així, però és una novel·la que una mica explica per què estem aquí, no? Com hem arribat aquí. Aunque ahora estoy empezando también un poco a introducirme en el mundo de la literatura americana. El caso es que el año pasado tenía yo que venir a hacer una conferencia muy diferente a la que estoy haciendo ahora, esta mesa redonda, porque tenía que venir a hablar de otra de mis facetas como escritor, que es la de libros relacionados con las leyendas, con la historia, muy centrados en Barcelona, muy centrados en la historia y las leyendas de Cataluña, con un tono muy diferente de este de testimonios de Samuel Testigos sin miedo. Este libro nace de mi experiencia como periodista cubriendo los atentados del pasado 27 de agosto en Barcelona y el 18 en Cambrils. Y se llama Testigos sin miedo, testimonios en Sapo, porque yo lo que quise hacer, una vez pasó el impacto emocional de tener que cubrir una noticia tan terrible desde todos los ángulos de puntos de vista, era cómo podría yo positivar eso. ¿Cómo podría yo darle un punto positivo a una tragedia que nos había pasado como colectivo y sociedad? Y me planteé la posibilidad de ir a buscar aquellos testigos, aquellas personas que habían participado de una forma activa a ayudar a las víctimas y ayudar a que el país, la ciudad, que nosotros mismos como sociedad nos levantáramos después de una experiencia tan dramática como esta. I aleshores el pare
i va posar el pare a la condició que, d'acord, jo et cuidaré els nens, però tu no et tornis a casar amb ells. El meu és molt singular. Com bé has dit, Pablo és Pablo Benítez i és nebot de la família dels escriptors. És una família que després va fer la seva fortuna i va col·laborar a Cuba quan es van fer els països. Pablo conservava a casa seva un seguit de cartes que havia enviat des de Cuba i la rèplica d'esta festa i que tenia un patró de cartes molt important. I un dia ell i jo som profes, vam arribar com a profes nous al mateix institut, som del mateix departament, ensenyem el mateix, i un dia que jo portava les novel·les escrites, em diu, escolta, podria fer una cosa amb això. I la nostra carrera literària va sorgir del fet de primer llegir-nos aquestes cartes i després escriure a 4 mans 100 fuegos del 17 de agosto, que era on tenien tancats els pequeños azucareros, la familia Autores. A nivel de escritura, Esto va perfectamente unido, o sea, en nuestro caso puede ser perfectamente. Pues nosotros empezamos, nos conocimos en Valencia, como bien has comentado, pues cada uno estudiaba su carrera y bueno, empezamos a salir juntos y bueno, aquellas largas noches de poner codos, como atracones larguísimos, a las 3 de la mañana ya necesitas dar un paseo y despejarse. Y bueno, David tenía una idea para una primera novela y bueno, me la comentó, bueno, pues hablar de cualquier cosa, pues tengo esta idea y entonces ya, claro, yo que no me puedo morder la lengua, pues eso no me gusta, pues esto yo lo cambiaría, pues, y así empezamos, o sea, de una manera muy poco premeditada, o sea, muy natural, y ahí empezamos pues, con una primera novela que era de ciencia ficción. per poder construir novel·les, aquells que ens agrada que tinguin el major grau de dintre de la versemblança. Nosaltres parlem de realitat i versemblança i de la persona que revolucionista. És a dir, ho explicava el Paulí d'Arcamont perfectament, és a dir, tota la quantitat de milions que es mouen al voltant del futbol, tots els casos que ja estem veient reflectits als tribunals, a les comissaries, a les casernes de la Guàrdia Civil o dels Mossos d'Esquadra, al voltant de les persones que tenen moltes coses a veure amb el futbol, ens estan donant una magnífica quantitat de munició als escriptors per construir novel·les amb uns fils argumentals que potser fa 20 anys no hi van per a compte. ¿No? El asesinato y matar a un congénero nos acompaña desde siempre, desde antes incluso de que fuéramos humanos. Nosotros éramos monos, derrotamos el hombre, desciende del mono para que regrese a mi compatriota Francisco, el hombre desciende del mono, pero no de cualquier mono, sino del mono que mata a su congénero. Los que han visto la película 2001 está muy bien graficado al principio, Simón le coge un fémur y se lo da por la cabeza al otro y lo mata. También eso determinó varias cosas
posición erguida, porque con la macana es más fácil si estamos erguidos que si estamos en cuatro patas. Solo nos llamamos el mandeo. Eso es el asesinato también, la muerte del otro, es también una forma que tiene el hombre de conocimiento. André Malraux dijo en la novela La condición humana, le hace decir a un terrorista que se llama Chen, y el Malraux habla de terrorismo en los años 50, le hace decir: el hombre que no ha matado es virgen. Y parece ser que matar a otro produce un cambio en la mentalidad, un cambio en la forma de actuar, en la forma de estar en el mundo. Y esto es una cosa pavorosa, pero parte de nuestra cultura, de nuestra civilización, tiene que ver con esa capacidad que tenemos, hombres y mujeres, de matar a otros. ¿Quién cree que mata más? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Las estadísticas nos dicen que el 90% o más del 90% de asesinos son hombres. Y las víctimas, el 80% de víctimas, a pesar de la violencia, también son hombres. Los hombres matan en espacios abiertos, mayoritariamente. Peleas, en bares, en discotecas, cuando salen de fiesta. Y generalmente matan a otros hombres que además son desconocidos. En cambio, las mujeres que matan, lo hacen en el ámbito más personal, en el ámbito familiar. O matan a gente de la familia o del entorno laboral. Sería lo que diría, bueno, las viudas negras, que son las que se casan y matan al marido. Esta semana ha habido un caso en Alicante de una que, acompañada de un cómplice, ha matado al marido que hacía solo 15 días que se habían casado. Sí, exacto. Pues esto las viudas negras o los ángeles de la muerte, que serían las cuidadoras como enfermeras o las madres que matan, que después también haremos un capítulo de esto. La mayoría de hombres que mueren, 1 de cada 7 tiene entre 19 y 29 años, es decir, mueren muy jóvenes. Hay expertos que dicen que es debido a la testosterona, ¿no? Los hombres que son más agresivos, más violentos, y además esto lo vemos en espectáculos como el fútbol, como los toros, donde la mayoría sí que es un deporte, ¿no? Y un espectáculo donde también se han introducido a las mujeres, pero que es un deporte que lo vemos a veces donde sale ahí toda la testosterona. Otros estudios también dicen que hay más mujeres que matan que las estadísticas dicen. ¿Por qué? Porque pasan más desapercibidas, porque generalmente lo que utilizan para matar a las mujeres, ¿qué dirían que es? El veneno. Pues el veneno... Sí. No, ya sé que va a estar una nota. Qué miedo, ¿no? Las encontrarán con el propio nota. Entonces, el veneno, ¿qué pasa? Se tarda mucho más tiempo en descubrirlo. Y a veces, todo ir descubriéndolo, que explicaremos algún caso también, todo ir descubriéndolo, la policía no lo puede probar y quedan impunes. Per mi és un plaer participar en això. En segon lloc, m'agradaria dir que la investigació que estic duent a terme, és com nosaltres que sou més experts en crim, doncs diguéssim que la investigació del crim està mica, de cara no se sap ben bé qui és el culpable i qui no. Vull dir que és una cosa inacabada encara i això que està al principi. I després, que soc una mica dispersa, i si veus que quan vaig una mica del tema, m'agradaria de... Dit això, doncs el tema em va tenir perquè jo quan estava estudiant a Tarragona, he estudiat la carrera d'Història a Tarragona, els graus s'ha de fer un treball d'investigació per acabar-los i jo tenia clar que jo
tema que m'agradava molt, així en trets generals, que era la mal anomenada com a gust transició espanyola, i després tenia molt clar que volia fer un tema de Cubelles, perquè jo soc d'aquí i volia fer-ho d'aquí. I llavors vaig contactar amb l'arxivera de Cubelles, amb la Núria Gené, i li vaig dir això, que volia emmarcar-lo amb la transició espanyola i després que volia fer fos de Cubelles, i em va dir directament la tècnica. Perquè és que començava al 68, però el tema comença al 72, i bueno, diguéssim que és això, finals del franquisme i principis de la transició. I bé, doncs aquí va venir el tema. Realment no el vaig escollir jo, sinó que em va ser una mica donat i després vaig arribar a casa, li vaig comentar a la meva mare i em va dir en quin embolic t'has ficat. I bueno, ja vaig dir aquí, doncs, fins avui. De asesinos en serie misioneros, es decir, ellos tienen una misión, porque ellos al matar obtienen, según su religión, algo que va a ser evidentemente más placentero y que lo necesitan, es decir, matan por conseguir, por llegar al paraíso. En el caso de ETA es por reivindicación política e ideológica, es decir, la diferencia fundamental, a mi entender, entre un terrorista islámico y un terrorista de otro tipo, como puede ser el IRA o puede ser ETA, es la motivación por la que llevan a cabo esos crímenes. No sé, yo creo que a ambos lados tengo alguien que podría responderme con esa pregunta, pero en todo caso, a mí, literalmente, cuando me enfrento a la construcción de mis personajes, sigo una máxima científica que es que cuando un hecho puede ser explicado por más de dos teorías, significa que todas tienen algo de razón. Entonces, de toda esa perspectiva, a mí me interesa tanto cómo se construye ese gen, o si ese gen es biológico, y que, por ejemplo, hay pocas cosas más negras que la educación con mis hijos, ¿no? Cuando a veces les miro y digo, esto que acabo de hacer, ¿qué estoy provocando? ¿No? Entonces, eso me interesa mucho, cómo se construye la posibilidad de que alguien sienta placer al matar o generar dolor. Yo creo que eso para cualquier escritor me interesa mucho más que cuando mata ya he perdido todo lo que a mí me interesa. Como bien ha dicho la compañera, nosotros tenemos muchas veces a la figura del psicópata estereotipada por las películas, etcétera, por los casos estrambóticos que pueden aparecer por la televisión. Pero como ha dicho, la mayoría de psicópatas están entre nosotros, en la sociedad, integrados muchas veces más o menos. Y entonces, pues, el tema de la socialización, pues en el caso de cuando hablamos de una persona criminal, ¿no?, que no tiene una sociopatía, que no tiene un trastorno mental, pues es muy interesante poder hacer pedagogía y poder educar a esa persona, ¿no?, en el caso de las prisiones, que se pueda, pues, hacer un programa de educación si ha cometido un crimen y que se pueda cualquier cosa y se pueda, pues, educar a esa persona. Pero en el caso de los psicópatas, como ha dicho la compañera, pues es un tema ya que llevan integrado y que no es producto de la sociedad.